quiero agradecer al comité organizador por permitirme este privilegio de estar aquí hoy día con ustedes y felicitarlos por este tercer Congreso Internacional. Bueno, y no quiero empezar sin agradecerles por recordarme. Veo que la doctora Flora Luna está en la mente, ojalá también en su corazón. Vamos a empezar esta charla que trata sobre el avance de la ciencia y las nuevas terapias. Vamos a hablar sobre los logros del siglo XX, los retos que tenemos que enfrentar en este nuevo siglo, donde están las enfermedades infecciosas, que nos hemos dado cuenta que no las podemos controlar solo con antibióticos, unas enfermedades que ya tienen un componente infeccioso diferente a todos los conocidos, que son los priones, que son proteínas, el cáncer, el Alzheimer, que son retos que tienen muchas personas a nivel mundial. Y también tenemos un último reto que, como ha avanzado la medicina, cada vez tenemos personas de la tercera edad en aumento. ¿Y qué le podemos ofrecer a las personas de la tercera edad? Y finalmente vamos a hablar un poco de la medicina del futuro, de vacunas, del genoma al proteoma, ¿no? Y de la medicina personalizada. Cuando hablamos de los avances del siglo XX, todos recordarán que aparecieron los trasplantes y para nosotros era pues estar en la presencia de operaciones sumamente complejas, difíciles, pero ahora son operaciones que se hacen todos los días. Tenemos trasplantes de médula, de hígado, de corazón y hechos por especialistas, inclusive peruanos. Después, cada vez más, en todo el siglo XX se han ido descubriendo nuevas moléculas para el combate de las infecciones por una serie de microbios. Y bueno, hemos tenido felizmente la erradicación de la viruela. Pero ¿qué ha pasado también en el siglo XX? Hay emergencia de nuevas infecciones, hay resurgimiento de otras que parecían controladas. ¿Y esto por qué? Porque la mano del hombre está provocando una enorme contaminación ambiental y esto trae consigo un cambio climático. Entonces tenemos climas en lugares que no tenían esas temperaturas y, por ejemplo, tenemos ya dengue o malaria en lugares que el Perú anteriormente no los tenía, ¿no? Hay infecciones que dejan 13 millones de muertos por año en el mundo y lamentablemente 1 de cada 2 infecciones de este tipo ocurre en países en vías de desarrollo como el Perú. Pero si analizamos, el 90% de estas muertes solamente ocurren por 6 enfermedades. Y llama la atención que no las podamos controlar hasta la fecha. ¿Cuáles son estas enfermedades? En primer lugar, las enfermedades respiratorias agudas. Llama mucho la atención que se publiquen tantos niños van muriendo en la cuna por el friaje. ¿Acaso no tenemos friaje todos los años? ¿Acaso esos niños no tienen derecho a tener una vivienda segura, que no deje pasar el frío? Pero lamentablemente tenemos muchos problemas de neumonías. Tenemos el SIDA, que es una enfermedad que baja la inmunidad de las personas y entonces fallecen por infecciones sobreagregadas o por cáncer, que es el sarcoma de Kaposi. Tenemos enfermedades diarreicas. ¿Por qué? Porque no basta un antibiótico, sino que las personas tengan agua segura, que cuenten con desagüe, y en Perú 500.000 de personas todavía no cuentan con desagüe. Tenemos la tuberculosis, que antes era una enfermedad de países pobres, que nadie hacía caso a esta enfermedad ni había mayores estudios a nivel científico. Pero con la aparición del SIDA, que es una enfermedad que baja la inmunidad, entonces tenemos muchos pacientes con SIDA en el mundo, en países desarrollados, que tienen la asociación de la tuberculosis. Entonces ha cobrado interés una enfermedad antigua ya para los países desarrollados. Y así también tenemos la malaria y el sarampión.
¿Qué retos tenemos para este nuevo siglo que nos ha tocado vivir a todos nosotros? Tenemos que encontrar una vacuna realmente eficaz para el SIDA, un tratamiento más eficaz para el cáncer, resolver el problema de los priones, esta partícula infecciosa proteica, y superar enfermedades neurodegenerativas como la del Alzheimer, que tiene un incremento creciente, o como el Parkinson, ¿ya?, que vamos a ver progresivamente. Entonces, necesitamos un trabajo multidisciplinario, como lo mencionó una persona de los que está escuchando. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo, ¿no? Necesitamos expertos en biología celular, biología molecular, expertos en genética. Hay tanta información en el núcleo de cada célula huésped, de cada célula viva, que es imprescindible manejar la informática, saber de medicina para ver el impacto en la salud de los seres humanos, y también tener conocimientos de química y de inmunología. ¿Y qué enfermedades infecciosas tenemos que enfrentar? Bueno, hablemos de la tuberculosis. Para el año 1993, por el problema del SIDA que he mencionado, la desnutrición en los países en vías de desarrollo, la enorme migración y las guerras, porque el siglo XX fue un año sangriento, un siglo muy inhumano. Se permitieron guerras y mucha matanza de seres humanos. Bueno, por todo ello, en el año 1993, la Organización Mundial de la Salud declaró una alerta mundial porque había reemergencia de esta enfermedad. Disculpen que no les traiga datos más actualizados de Perú, pero si revisan, esos son los datos que tenemos en la página web del Ministerio de Salud. En Perú tenemos una tasa de 139 pacientes por 100.000 habitantes, que a la fecha están aumentando, y lo que preocupa más es que tenemos tuberculosis por bacilos multidrogoresistentes, difíciles de tratar con el tratamiento convencional. Hay un impacto de casi 2 millones de muertos por año en el mundo a consecuencia de esta enfermedad, y se presume que para el 2020 tengamos 1 billón de infectados, y de ellos 35 millones morirían por esta enfermedad. Entonces es muy importante crear una vacuna más eficaz. Si nosotros revisamos cuál es el impacto de la vacuna BCG, esa vacuna fue creada ¿por quién? Por el Instituto Pasteur. Esa vacuna era por un bacilo, una micobacteria, que nunca se clonó, y entonces estas bacterias que se dividían pasaban a diferentes países y son las que se inoculaban con la vacuna de BCG. ¿Qué pasaba en la India? Han habido estudios de 0% de eficacia, y en otros países hasta 80%. ¿Por qué esta gran variabilidad en el efecto? Porque una vacuna, ojo, eso es bien importante, no protege al 100%, porque la protección depende del estado de inmunidad y el estado nutricional de la persona. Entonces, si yo vacuno a un niño sumamente desnutrido, es como si le pusiera agua, porque su respuesta de tipo celular va a estar muy menoscabada. Entonces, necesitamos hacer mayores estudios en cómo es esta relación entre esta bacteria con el sistema inmunológico del huésped. Y ven ahí una fotito, es de la profesora Brigitte Gicquel, que es ahora la jefa del Departamento de Genética Micobacteriana del Instituto Pasteur. Desde el año 1973 que ella ingresó allí, ahora ha llegado a ser jefa. Y bueno, han habido avances, no se puede decir que todo es malo en la tuberculosis, porque hemos conseguido acortar los tratamientos.